Nosotros somos, hola muchachos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, estuve mirando que algunos tuvieron problemas para subir el trabajo a Classroom. Buenos días. Sí, estaba mirando que alguien tuvo problemas para subir el trabajo a Classroom. Y pues, Esto no sí, sé, profe, esto fue disculpe, general, ¿sí? yo pues tampoco pude subir la Classroom y pues no le envié el correo. Entonces, pues, también quería decir esa cosa, pues si lo podía, se lo podíamos enviar al correo entonces. Sí, por favor, entonces, si no lo han subido a Classroom, por favor envíenmelo al correo. Listo, Ojalá. profe, como un comprimido, ¿no? Donde van los archivos de MATLAB y las imágenes. Sí, sí, en un comprimido. Listo, profe. Sí, porfa, antes de que termine la clase. Listo, profesor. ¿Listo? Bien. ¿Algo más respecto al trabajo de pronto? A ver. Listo, entonces comencemos con la clase. Bien, vamos a continuar entonces con la parte de error que habíamos iniciado la semana pasada. Allí, pues, entre otras cosas, habíamos definido el error de redondeo, que lo asociamos a las cifras con las que representamos un número, ya sea físicamente o en el computador. Y también hablamos del error de truncamiento, que generalmente está asociado a la aproximación que se da cuando se reemplaza un procedimiento matemático exacto. Y hablamos de un ejemplo como las sumas de Riemann o también la serie de Taylor, de las que hoy vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos un concepto que incluye el error de truncamiento y el error de redondeo, y es el error numérico total. El error numérico total está asociado a la suma de los dos errores que acabamos de mencionar, el error de truncamiento y el error de redondeo. Entonces, si miramos cada uno de estos errores por separado, por ejemplo, el error de redondeo lo podemos minimizar al incrementar el número de cifras significativas, es decir, con más cifras podemos representar números un poco más precisamente. También vemos que este error puede aumentar si de pronto aumentamos al mismo tiempo el número de cálculos. Entonces, al al utilizar medidas que ya fueron tomadas con errores, por ejemplo, se va a presentar algo que se conoce como propagación del error, que también vamos a ver ahorita un poco más adelante. El error de truncamiento, por otro lado, se reduciría si disminuimos el tamaño del incremento, es decir, si recuerdan que nosotros podíamos representar una cantidad de números y obteníamos unos números fijos que se representaban exactamente, denominados números de máquina. Entonces, al disminuir este espacio entre los números de máquina, podemos disminuir también el error de truncamiento, o también podemos disminuir el error de truncamiento en procesos matemáticos a través de pronto operar muchas veces
¿sí? Si estamos haciendo procesos iterativos. Sin embargo, pues al aumentar el número de iteraciones o al disminuir el, el paso del incremento, al ir más despacio en estas iteraciones, aunque disminuya el error de truncamiento, vamos a tener al mismo tiempo un aumento del error de redondeo. Entonces, en ese punto tenemos siempre un dilema y es, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Sí? ¿Cuál es el punto que me garantiza un error, digamos, pues mínimo en total? Y acá en la gráfica vemos que efectivamente hay un punto cercano tal vez al intercepto entre las gráficas de los errores, en donde podemos hablar de un valor de error, digamos, aceptable. Sin embargo, pues bueno, esto es un concepto netamente teórico. Ahora, actualmente estos dilemas son poco comunes porque muchas computadoras ya tienen suficientes cifras para representar a, pues las cantidades con las que trabajamos. Entonces nosotros podemos casi que olvidarnos un poco del error de redondeo y dedicarnos a minimizar el error de truncamiento. Estaríamos trabajando como en esta zona. Pero puede llegar el caso en donde ocurren estos errores y entonces aquí es donde aparece ese principio de incertidumbre, donde tenemos que buscar un límite entre el tamaño del incremento, entre las cifras significativas y entre el número de iteraciones. Pero esto pues es, como les comento, muy poco común en la aplicación hoy en día. Algunas algunas posibles fuentes de errores, entonces continuamos con de pronto la clasificación de errores, ahora de acuerdo a lo que las provoca. Entonces, en ese sentido tenemos errores por equivocación, que se dan pues, también son conocidos errores como errores de negligencia. Y bueno, pues al principio, antes cuando las computadoras eran incipientes o cuando no existían, se debían o se atribuían mejor al cálculo a mano o a los cálculos de las computadoras porque pues apenas estaban iniciando. Sin embargo, estos errores por equivocación en el cálculo numérico, pues con la incursión de los sistemas de computación, se hacen cada vez menos probables. Y bueno, la única forma posible de evitarlos, pues es con un sólido conocimiento de los principios y bueno, mediante el cuidado en la implementación y en la solución del problema. Puede ser entonces que el sistema de computación esté bien, pero quizá nosotros lo implementemos de forma equivocada. Implementemos el método o la solución de forma equivocada o sin tener en cuenta alguna consideración. También algo que puede pasar y también es un error quizá asociado al humano, son los errores de formulación. En este caso son un poquito más complicados porque normalmente se atribuyen a una mala decisión a la hora de escoger el modelo. Entonces, aquí podemos encontrar modelos matemáticos incompletos o podemos encontrar sesgo en un modelo matemático. Si formulamos mal el modelo, definitivamente ningún método nos va a servir. Esto pues quiere decir que tenemos que trabajar en conjunto desde la formulación, desde el diseño del problema y de su solución, por supuesto, pero también, como veíamos hace un rato, sobre la implementación. Y un tipo de error que a veces está fuera de nuestras manos, de pronto porque utilizamos datos tomados por alguien más, o bancos de datos, o
o un sinfín de información que no fue adquirida por nosotros mismos o incluso nosotros mismos podemos adquirirla de forma equivocada, está la incertidumbre en los datos. Eso también pues, puede estar asociado al error humano, pero al mismo tiempo puede estar asociado a de pronto una descalibración en los instrumentos de medición, ¿sí? Para cuantificar este tipo de errores tenemos el uso de estadísticos descriptivos que nos permiten obtener información sobre el conjunto de datos, por ejemplo, como la posición, es decir, del centro, es decir, la media o la mediana, el grado de dispersión con variables o indicadores estadísticos como la desviación estándar, la varianza, que nos permiten de pronto comprender un poco cómo se distribuyen los datos y quizá tener una información un poco más completa sobre si pues, o sobre la confiabilidad de de esta información que estamos utilizando. El error, como les comentaba hace un momento, tiene la particularidad o tiene la cualidad de que no solamente está presente dentro de las mediciones que hagamos, sino que también se puede propagar a través de la manipulación de esta información, de las operaciones que nosotros hagamos. Entonces, en el caso de una variable, supongamos que nosotros tenemos diseñado un modelo o un sistema que representamos mediante una función f de x. Este modelo, vamos a asumir en este caso que está perfectamente calibrado, que es un modelo ya ampliamente conocido. Incluso podemos ir al ejemplo de, no sé, la ley de Ohm, que ya está bastante estudiada. Y, bueno, consideramos entonces una medición o una aproximación de un valor real. En ese sentido tenemos, por ejemplo, acá a X moño como una aproximación o como una medición de X con un error asociado que ya fue estimado, que se denomina delta X moño. Este delta X moño está relacionado con la diferencia directamente entre X y X moño. Entonces, nosotros quisiéramos saber cuál es el efecto de este error sobre nuestra función, ¿sí? Entonces, para verificar ese efecto, pues la definición sería, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el valor, entre la función aplicada al valor real y la función aplicada a la aproximación? Sin embargo, ahí pues con esta definición quedamos en las mismas, porque si tomamos X moño, porque no podemos tener el valor exacto de X, pues tampoco vamos a tener el valor exacto de f de X. Aquí es donde empieza entonces las aproximaciones, ¿sí? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la serie de Taylor. De hecho, la definición lo toma con la serie de Taylor. Y en este caso en particular, hasta el término de primer orden. Ya vamos a verificar qué corresponde al término de orden cero y al término de primer orden. Y entonces tenemos que podemos aproximar o podemos estimar el valor de f de x a través del valor de f de x moño, es decir, el valor en la aproximación, más una estimación en el cambio que está asociado a la primera derivada y a la diferencia entre x y x moño, que habíamos definido como delta x moño, ¿sí? Entonces, si reordenamos acá los términos, tenemos que la diferencia entre f de x y f de x moño, que es la que nos interesa, podemos estimarla como la derivada evaluada en el punto en el que obtuvimos la aproximación multiplicada por el error asociado a la medición. En este caso tendríamos
el valor absoluto para obtener un valor positivo. Tenemos entonces un ejemplo. Tenemos la estimación o la medición de una variable X en 2.5. Se hizo una medición o se hizo un cálculo y obtuvimos 2.5 y el error se estimó de pronto por el error del instrumento o una estimación del error a través del proceso iterativo, se estimó en 0.01. ¿Sí? Entonces podemos hablar de que X moño, o bueno, X estaría aproximadamente entre 2.49 y 2.51. Y de ahí pues queríamos calcular el error resultante en una función f de x igual a x a la 3. Entonces, de acuerdo a la definición, calculamos la derivada, la primera derivada por el momento, 3x al cuadrado, y la evaluamos en el punto donde obtuvimos la medición. Tenemos f' de 2.5, entonces 3 veces 2.5 al cuadrado, y nos da un total de 18.75. Para evaluar entonces el error, perdón, el error introducido ya dentro de la función, tenemos la multiplicación de la derivada, aquí pues no tiene el valor absoluto porque obtuvimos un valor positivo, por el valor del error, que es el que nos da aquí la definición. Entonces tenemos el valor de la derivada multiplicado por el error asociado con la operación, con la medición, y eso nos da el efecto del error dentro de la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un error de 0.01, pero el hecho de utilizar, o bueno, de trabajar con ese error introducido aquí en una función de grado 3, nos propaga un error bastante más alto. Eso quiere decir entonces que el verdadero valor de f evaluado en la x que quisimos mirar, entonces que estimamos como 2.5, va a estar, bueno, con una estimación acá en 15.625, pero con unos márgenes de tolerancia. Y ese margen de tolerancia estaría entre 15.43 y 15.81. Para verificar entonces más o menos la validez de esa estimación, en este caso que tenemos un ejemplo teórico, lo que hacemos es, bueno, evaluemos f en 2.49, que tendría que dar un valor cercano a 15.4375. Vemos que efectivamente es un valor cercano. Y lo mismo pasa con f de 2.51. Prácticamente hasta la segunda cifra fraccionaria, hasta la segunda cifra decimal. En ambos casos tenemos la misma precisión. Por lo tanto, pues podemos decir que es una estimación aceptable. En el caso de funciones de más de una variable, se puede mostrar que la serie de Taylor sigue aplicando de la misma manera, pero pues asociado a las derivadas parciales. Y bueno, haciendo el respectivo reordenamiento, podemos obtener en el caso de dos variables, entonces tenemos la derivada parcial respecto a la primera variable con el error asociado a la primera variable y lo mismo para la segunda. Y así, entonces, si tenemos n variables, pues vamos a ir sumando las derivadas parciales multiplicadas o ponderadas por el error asociado a cada una de las variables en valor absoluto y en suma. Acá entonces tenemos otro ejemplito en el que hablamos de la deflexión de la punta de un mástil en un bote. ¿Sí? Entonces tenemos una función asociada
y igual a f a la f por l a la 4 dividido entre 8 por i. Aquí me dicen que corresponde a cada una de las variables, entonces f corresponde a una carga lateral, es decir, a una fuerza, L corresponde a una altura, E corresponde a una constante o a un módulo asociado también al material, y la I corresponde al momento de inercia. Y tenemos acá unas mediciones que se hicieron con un error asociado, ¿cierto? Entonces, la fuerza se midió como 50 libras sobre pie, con un error asociado de 2, es decir, puede estar entre 48 y 52. La altura fue medida o estimada en 30 pies, con un error de 0.1. El módulo de elasticidad también, 1.5 por 10 a la 8, con error de 0.01 por 10 a la 8. Y lo mismo con el momento de inercia. Entonces el paso siguiente sería calcular las derivadas parciales. En este caso, pues la derivada parcial respecto a f, la derivada parcial respecto a l, la derivada parcial respecto a e y la derivada parcial respecto a i. Y acá, pues entonces tendríamos que evaluar los correspondientes valores. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a volver acá a la tablita para anotar nuestras variables. ¿Listo? Entonces acá tenemos, vamos a guardar la variable f, 50, la variable l, 30, tenemos entonces e en 1.5 por 10 a la 8, ok, 1.5 por 10 a la 8, y la inercia 0.06. De la misma manera también tenemos que guardar entonces los errores. Vamos a ponerlos al lado de cada variable para saber. Entonces, delta en F, vamos a ponerlos acá, es 2. Delta L es 0.1. Delta E, que fue 0.01 por 10 a la 8. Aquí esto me sobra. Y delta I, 0.0006. Bien, vamos a ver entonces la derivada parcial de y con respecto a f, que es
L a la 4 dividido entre 8 por E por I. Seguimos con la derivada de Y respecto a L, que es F por L a la 3 dividido en 2 por E por I. Ahora vamos a calcular la derivada respecto a E. F por L a la 4 dividido en 8 por E a la 2. Y acá tenemos F por L a la 4 por 8 por E por I a la 2 asociada a la derivada parcial con respecto a I. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces acá nuestros valores asociados a cada una de las derivadas. Aquí tenemos la primera, entonces de Y de F es 0.0. Vamos a pasarlo aquí de una vez. Vamos ahora con la L. Entonces tenemos de Y de L 0.750 vamos con de Y de E un valor más pequeño, 3.75 por 10 a la menos 9. Y nos queda entonces de Y de I. De Y de I, 9.375. ¿Listo? Y ahora sí, entonces, con esos valores, si se fijan, podemos calcular el error o el efecto del error asociado para la función Y. Y esto es multiplicar cada derivada parcial por el error relativo a la variable correspondiente. Entonces vamos a hacerlo aquí en MATLAB. Donde tenemos delta Y. La pongo aquí en mayúscula para diferenciarlo de estas más pequeñas. Y tenemos derivada parcial de Y, o bueno, creo que en este caso todos son positivos.
Así que no les voy a poner valor absoluto de Y. Mejor voy a ponerles valor absoluto para estar seguros. De Y de F por delta F más valor absoluto de Y en DL por delta L más valor absoluto de Y de E por delta E y más valor absoluto de Y de I por delta I. No le voy a poner aquí punto y coma para que de una vez me imprima el valor. Tenemos entonces que delta Y es 0.0394. Entonces, si volvemos acá a la primera gráfica, vemos que hay estimaciones más altas. Sí. Entonces 50 asociada con 2, 30 asociada con 0.1, en este caso es también más grande. La única que es más pequeña quizás es esta. Pero entonces no calculamos cuál es el valor de Y. Vamos a calcular aquí el valor de Y, que es F por L a la 4 dividido entre 8 por E por I. Y fíjense lo pequeño que es el valor de Y si lo asociamos entonces con otros valores como los que ya teníamos acá de mediciones. Vamos a hacer un ejercicio rápido acá. Entonces, relativo de Y. Lo que estoy haciendo acá, entonces, es calculando o estimando mejor los errores relativos. Si lo hago para Y, también lo hago para las otras variables. Entonces vamos a hacerlo con F. Con L. Con E. Y con I correspondiente a la inercia. Comparemos entonces. El error relativo para Y es 0.07. Vamos a multiplicarlo por 100 para verlo de pronto un poco más claro en porcentajes. Voy a reducir un poco acá. El error relativo en Y fue del 7%. El error relativo para F era del 4%. El error relativo en L era del 0.33%. Para E era del 0.66%.
y el error relativo en I era del 1%. Entonces, si se fijan, habían estimaciones con errores muy bajos, en el caso de L y de E, el módulo de elasticidad, y L no recuerdo qué magnitud me indica, la altura, ¿sí? El error más alto de estimación era el de la carga de lateral, pero para Y entonces el error se vuelve mucho más alto. Es decir, el hecho de operar con magnitudes que ya vienen con error me genera una operación o un resultado con un error asociado que normalmente es más alto, porque aquí también se incluyen consideraciones de el error o de las operaciones entre los errores y el error asociado a cada uno de los cálculos respectivos. Nos queda entonces aquí un resumen de la propagación del error en algunas operaciones básicas. Entonces, tanto para la suma como para la resta, tenemos que la propagación del error es sumar los errores. Para la multiplicación, entonces, aplicando la definición mediante las series de Taylor y mediante las derivadas parciales, obtenemos esto, que entonces la multiplicación de dos variables, el error estimado está asociado con la variable estimada multiplicado por el error de estimación de la otra variable. Entonces, en este caso, U por B, tenemos el valor absoluto de U por el error en la estimación de B, y a eso le agregamos la estimación de B por el error asociado en la estimación de U. Y en la división tenemos algo similar, pero aquí tenemos una cantidad de normalización. Esto quiere decir que el error, digamos, puede ser más pequeño para variables estimadas para la división si la variable estimada B es de magnitud mayor de 1. Bien, con eso cerraríamos la parte de errores y podemos dar inicio entonces ahora sí a la serie de Taylor. Profe, ¿se puede volver un momentico, por favor? ¿Sí? ¿Aquí o más atrás? Ahí, gracias. Bien, Profe, sí. ¿por qué en la sustracción el error estimado se escribe tal cual en la adición? Bien. ¿Ya puedo moverme de esta diapositiva? Bueno, voy a tratar de explicarlo acá. Sí, ya, profe. ¿Listo? Bien, entonces vamos a esta parte de acá. La definición me dice, vamos para varias variables. Si hacemos entonces el ejercicio de hacer la estimación, así como lo hicimos acá, para una sola variable con la serie de Taylor, nos vamos a dar cuenta que aparecen solo signos más. Y además, aparece aquí, por definición, lo que queremos calcular, todo como valor absoluto. Entonces, no tengo acá la demostración. Podremos de pronto, si quieren, revisarla como ejercicio la clase del jueves, que es práctica, del viernes, perdón. El punto es que tenemos los valores absolutos de las derivadas parciales multiplicado por este delta, que siempre se asume como positivo. Entonces, al tener solo cantidades positivas,
a pesar de que de pronto aquí aparezca un menos en la resta, el error se propaga de la misma manera que en la suma. Entonces, si aquí calculamos la derivada parcial con respecto a u, vamos a tener que la derivada parcial con respecto a u es 1. Pero aquí va multiplicado o va asociado mejor con el valor absoluto. Por eso aquí tenemos valor absoluto de 1, que es la derivada parcial respecto a u, por el delta u. Si tomamos la derivada parcial con respecto a b, vamos a obtener menos 1. Pero acá recuerden que tenemos el valor absoluto de esa derivada parcial. Entonces, aunque sea menos 1, aquí vamos a tener más 1, multiplicado por el error asociado a la estimación de la variable b. Entonces, por la definición y por la definición acá, desde que queremos estimar la diferencia, pero en valor absoluto, siempre nos va a aparecer en el término de la serie de Taylor un valor absoluto. Y de ahí que las cantidades o los errores siempre se manejen con propagación de forma positiva. Bien, entonces el viernes tenemos la sesión práctica. Voy a dejar un espacio para hacer la demostración más formal de las funciones de más de una variable. ¿Listo? Listo, profe. Y ahora sí comenzamos con la serie de Taylor. Entonces, en los ejemplos que hemos visto, por lo general hemos encontrado pues expresiones muy sencillas. Quizá nosotros incluso podemos calcular expresiones como la que está aquí al principio en la pantalla. Incluso podemos hacerlo a mano si tenemos el valor de x. Pero hay expresiones que nos cuestan más, como por ejemplo raíz cuadrada de 4.1 o seno de 0.6, que son las que aparecen acá en la presentación. Y en particular, si hablamos de seno de 0.6, uno puede decir, bueno, pues dibujo el triángulo y tomo las medidas de la hipotenusa y del cateto opuesto y utilizo la definición del seno, pero a veces no es práctico. De pronto, si nosotros estamos implementando muchas operaciones dentro de varios cálculos y no tenemos la posibilidad de tomar el valor exacto del seno o necesitamos hacer una estimación, a veces esta definición no se vuelve muy práctica. De ahí, pues tenemos una alternativa que son las series de Taylor. Entonces, con la serie de Taylor podemos predecir el valor o podemos estimar mejor el valor de una función en un punto en términos del valor y de sus derivadas en otro punto. Entonces, en este caso tenemos, pues, en orden cero, ¿sí? Sin tener en cuenta derivadas, tendríamos, por ejemplo, la aproximación en un punto, aquí lo llamo x de i más 1, que se aproxima como el valor en un punto x sub i, ¿sí? Entonces podemos decirlo de pronto más claro, f de a es aproximadamente igual a f de b, o f de x es aproximadamente igual a f de a. Si ya consideramos una aproximación de primer orden, entonces incluimos la primera derivada, por definición, entonces el valor en la función en un punto, más la derivada evaluada en un punto, por la diferencia entre los dos puntos, el donde quiero hallar el estimado y el donde estoy centrado. Aquí tenemos entonces en general ya la definición de la serie de Taylor. Si ustedes quieren pues estudiar con más detalle, pueden verificar el teorema de Taylor para ver de dónde sale esta definición. Y tenemos que es una suma infinita de valores de esta naturaleza. Entonces, tenemos aquí
la derivada de enésimo orden normalizada por n factorial. Entonces, para n igual a 0, tenemos que no tenemos derivada, simplemente la función evaluada en un punto y normalizada por 0 factorial, que viene siendo 1. Para n igual a 1, tendríamos la primera derivada evaluada en el punto, normalizada por 1. Para 2, entonces tendríamos la segunda derivada evaluada en el punto, normalizada por 2. Para 3, tendríamos la tercera derivada evaluada en el punto, normalizada por 3 factorial, que viene siendo 6, y así sucesivamente. Y cada uno de estos términos está multiplicada por la diferencia entre el punto donde yo estoy parado, el que conozco, que es donde centré mi serie de Taylor, y el punto donde quiero evaluar, o donde no puedo evaluar y estoy haciendo la estimación. Esto, pues, elevado a la n. Entonces, cuando acá tenemos, por ejemplo, 3, tenemos la tercera derivada factorizada por 6, que es 3 factorial, y acá, pues, va a aparecer también el 3 en el exponente. De esa manera, lo que tenemos es básicamente un polinomio. Aquí, por ejemplo, entonces, vemos cómo aproximaríamos una curva. Aquí en particular también tenemos otro polinomio, que es el de curva negra, el valor verdadero, y vemos las aproximaciones de orden 0, que pues efectivamente es una constante. Entonces, pues, no es, digamos, muchas veces la forma más adecuada para estimar un valor. A veces el primer orden puede ser suficiente si nos acercamos bastante o suficiente al valor que conocemos. El segundo orden ya tiene un poco más de precisión. Si nos acercamos con tercer orden, con cuarto orden, en este caso llegaríamos a la definición exacta porque tenemos un polinomio. Pero en casos donde no tengamos de pronto que la función no sea un polinomio, aunque no lleguemos a la función exacta, sí que podemos llegar a una buena aproximación. Entonces, verifiquemos acá, por ejemplo, tenemos un polinomio de orden 0, esto viene siendo una constante. Esto sería un polinomio de primer orden en la función o la variable h que está asociada aquí, como les decía, la diferencia entre xi y xi más 1. Acá un polinomio de orden 2, el término independiente, el término lineal y el término cuadrático, y así sucesivamente. Entonces tenemos que la aproximación o la expansión, mejor, entre por series de Taylor es un polinomio. Un caso particular de la serie de Taylor es la serie de Maclaurin, donde tenemos el valor centrado en 0. Entonces, podemos decir prácticamente que es esta misma, ¿sí? Porque aquí estamos utilizando el valor xi como 0. Y por eso acá entonces no encontramos la diferencia que teníamos acá. Xi más 1 menos xi. Ya estamos tomando como referencia el 0, entonces prácticamente que h viene siendo 1 en este caso. Para la serie de Maclaurin, entonces, de pronto se ve un poco más claro el tema del polinomio, ¿sí? F de x se define como el término independiente, f de 0, el término lineal, la primera derivada evaluada en 0, el término cuadrático, la segunda derivada evaluada en 0, dividido en 2 factorial, el término cúbico, la tercera derivada evaluada en 0, dividido en 3 factorial. Y bueno, de acuerdo a la convergencia de la serie, podemos incluso escribirlo de forma compacta. Y aquí pues tenemos la misma estructura que presentábamos con la serie de Taylor, pero aquí se ve un poco más claro que hablamos de un polinomio, la suma de diferentes términos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, obtener la serie de Maclaurin para f de x igual a e a la x. Hace rato vimos el ejemplo de un polinomio y comenté que, pues, llegando al mismo orden del polinomio se podía obtener ya no la aproximación o no la estimación, sino el valor exacto.
Para e a la x, pues esto no es posible. Entonces vamos a tener siempre una aproximación. Calculamos primero entonces las derivadas. F de x es e a la x, su derivada es e a la x, su segunda derivada es e a la x y su kdécima derivada es e a la x. Y evaluamos esas derivadas. Entonces, la función evaluada en 0 es igual a 1, la primera derivada evaluada en 0 es igual a 1, la segunda derivada evaluada en 0 es igual a 1, y la kdécima derivada evaluada en 0 es igual a 1. Sencillo hasta el momento. Entonces, ¿cómo quedaría la serie? Vamos tomando término por término. El primero, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, nos daría x a la k sobre k factorial, la sumatoria de eso, porque todas las derivadas son equivalentes a 1 cuando las evaluamos en 0. Entonces este término prácticamente lo reemplazamos por 1. Y tenemos 1 más 1 por x más 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial más 1 por x al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente. Aquí tenemos entonces una gráfica en la que vemos el efecto de analizar entonces algunos, en este caso creo que son tres términos. Aquí en color azul vemos la curva real de a la x. En este otro azul más oscuro tenemos la aproximación de orden 0. Vemos que solo coincide para el valor 0. Entonces, esta puede ser una aproximación, pero ya en valores muy cercanos a 0, ¿sí? Porque tenemos una constante. Sin embargo, si utilizamos la aproximación lineal, 1 más x, vemos que más o menos desde acá, bueno, eso pues ya lo estimaríamos de acuerdo a un criterio de tolerancia. Ya es un rango más amplio en el que podemos aproximar e a la x como 1 más x. Aquí teníamos, aunque no se alcanza a apreciar completamente, 1 más x más 0.5 x al cuadrado, o sea, el segundo término. Y vemos que se acerca aún más a la curva real. Si seguimos aumentando el grado del polinomio, efectivamente vamos a tener aproximaciones mucho más cercanas, pero siempre van a seguir siendo aproximaciones. Nunca vamos a tener un valor exacto de a la x mediante esta serie. Sin embargo, es una buena manera de aproximarlo para cálculos más rápidos. ¿Qué pasa con otra función? Entonces tenemos seno de x. De nuevo, evaluando la derivada, f de x es seno de x, la derivada es coseno, la segunda derivada es menos seno, la tercera derivada es menos coseno, y de ahí volvemos otra vez a seno. Y evaluando tenemos 0, 1, 0, menos 1. Recuerden que estamos evaluando en 0. Entonces vamos a tener unos valores que me alternan entre 0 y 1, 0 y menos 1. Por la definición, entonces tenemos seno de x es igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial por la derivada evaluada en 0 por x a la k. Entonces, para el término de k igual a 0, la derivada vale 0, entonces no aparece término independiente. Para k igual a 1, que sería la primera derivada, tenemos un valor de 1, entonces tenemos x. Para la segunda derivada tenemos 0, luego no aparece x al cuadrado. Para la derivada 3 tenemos menos 1, entonces tenemos acá menos 1, x a la 3 sobre 3 factorial. Y así vemos que entonces tenemos los términos impares normalizados por el factorial y con el signo alternante, más, menos, y así sucesivamente.
Entonces acá vemos de nuevo la gráfica. La curva roja me representa seno de X. La curva, aquí tenemos la aproximación lineal hasta X, hasta el término de orden 1. Si tuviéramos la aproximación de orden 0, tendríamos acá una constante en 0. El siguiente término sería el término cúbico. Vemos que ya empieza a tener una forma similar. Es esta curva aquí de puntos azules. Y si llegamos hasta el término de orden 5, vemos que ya es bastante más marcada el parecido con la función seno. Sin embargo, hay algunas discrepancias con la función real. Entonces, normalmente, como estamos centrados en 0, las aproximaciones se hacen más precisas en la medida en que nos acerquemos aún más al valor donde estamos centrados. Lo mismo podemos hacer con el coseno. Entonces, si nos fijamos, aquí ya la secuencia no es 0, 1, 0, menos 1, sino 1, 0, menos 1, 0. Por eso son los términos pares. ¿Sí? Entonces tenemos el término independiente, aquí sí aparece, el término cuadrático, el término de orden 4, el término de orden 6, alternados con el signo. Y bueno, la gráfica no la presento, pero es similar a la que podemos ver con la función seno. Otro ejemplo, entonces, es esta otra función. Uno sobre 1 menos x. La función evaluada en 0 me da 1. Aquí tengo el cálculo de la derivada. Ustedes pueden verificar. 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Evaluamos en 0. Obtenemos otra vez 1. La segunda derivada, entonces, es de esta forma. 2 sobre 1 menos x a la 3. Evaluada en 0 obtenemos un 2. La tercera derivada se calcula y evaluada en 0 nos da 6. De esta manera, la serie de Maclaurin para esta función va a ser 1 por x a la 0, 1 por x a la 1, 2 por x a la 2 sobre 2 factorial, o sea, 2 sobre 2, me queda 1, 6 por x a la 3 sobre 3 factorial, que también es 6, entonces me va a ir eliminando o cancelando esos términos y me van a quedar de esta manera: 1 más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente. Aquí se incluye un comentario. La serie converge para un valor absoluto de x que es menor que 1. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los valores mayores a 1? Si tomamos un valor mayor a 1, entonces vamos a decir que vamos a tomar a 1 exactamente. Profe, Si qué toma, pena. Lo que pasa es sí. que un compañero en sala de espera. Ah, ok. Bien. Entonces, decimos, vamos a evaluar esta misma secuencia cuando x vale 1. O mejor, cuando x vale 2, para evitarnos aquí la indeterminación de 1 sobre 0. El valor real sería 1 sobre 1 menos 2, es decir, 1 sobre menos 1, es decir, menos 1. Si tomamos acá la aproximación hasta el término de orden 0, aproximaríamos menos 1 como 1. Luego, si le sumamos 2, vamos a tener 3. Luego le sumamos 2 a la 2, vamos a tener 7.
Y así sucesivamente la serie va a aumentar en valor y nunca se va a acercar al valor verdadero. Esto es lo que quiere decir la convergencia. Cuando decimos que no converge para valores mayores o iguales a 1, hablamos de que la serie va aumentando en valor y nunca va a llegar al valor verdadero. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos valores mayores o igual a 1? Podemos aplicar la serie. Y bueno, ¿con cuántos términos? En caso de que podamos aplicar la serie, o para los términos, valores donde podemos aplicar la serie, ¿cuántos términos se pueden hacer con una buena aproximación? Entonces, ¿con cuántos términos podemos trabajar? Y esto pues se denomina o podemos definir a través de la convergencia de la serie de Taylor. Entonces, aquí tenemos un caso particular que es la serie de Maclaurin, pero ahora vamos a verlo un poco más en general a través de la serie de Taylor. Aquí tenemos entonces otro ejemplo. Sí, vamos a evaluar 1 sobre x alrededor de a igual a 1 o de x igual a 1. Entonces ya no vamos a estar centrados en 0, sino en 1. Tenemos la función 1 sobre x evaluada en 1 me da 1, la derivada me da menos 1, la segunda derivada me da 2, la tercera derivada menos 6, y así sucesivamente nos vamos a dar cuenta que tenemos con signos alternados, los coeficientes corresponden a el coeficiente o al término factorial. De ahí que entonces la expansión en series de Taylor, de manera similar al ejemplo anterior, tenemos 1 menos x menos 1 más x menos 1 al cuadrado menos x menos 1 al cubo. Entonces vamos a ver para esa serie, evaluemos con algunos valores. Entonces tenemos estos 4 valores, 0.9, 1.1, 0.2 y 5. El valor real, 1 sobre x, está en esta columna. Entonces, para 0.9 tenemos 1.1, varios unos. Para 1.1 tenemos 0.909, indefinidamente. Para 0.2, 1 sobre x es igual a 5. Y para 5, 1 sobre x es 0.2. Si tomamos el término de orden 0, en ambos casos, o en todos los casos, vamos a tener 1. Para 0.9, 1 parece una aproximación, una aproximación buena. Es alrededor del 11% de error. Lo mismo para 1.1. Estamos con 1, pues no estamos tan lejos. Para 0.2 sí estamos un poquito más lejos, ¿cierto? Y para 5, pues, bueno, 1 ya de 5 es una diferencia bastante grande. Entonces vamos a ver qué pasa si agregamos el término de Taylor de orden 1. ¿Sí? Para 0.9 la aproximación ya se vuelve 1.1. ¿Sí? 1.1 con respecto a 1.1111. Bueno, es una buena aproximación. Ya tenemos dos cifras. Lo mismo que para x igual a 1.1. Obtenemos un 0.9. En el caso de 0.2, en el que el valor es 5, entonces, bueno, vemos que el valor aumentó, se está acercando a 5, pero todavía está un poco lejano. Y para 5, estábamos en 1, tratando de aproximar 0.2, pero ahora nos fuimos más lejos, nos fuimos a menos 3. Con el segundo término de la serie de Taylor, nos vamos acercando acá, ya tenemos 1.11, acá ya tenemos 0.91, acá volvemos a acercarnos, pero todavía estamos bastante lejos, y acá definitivamente cada vez nos alejamos más.
Lo mismo con el término 3. Con el término 3 ya pues estas precisiones son bastante buenas para 0.9 y 1.1. Si calculamos para 0.2, vemos que nos seguimos acercando al 5, pero ahí sufriendo, llegamos apenas a 2.9. Parece que fuera una nota. Y tenemos que con 5, x igual a 5, definitivamente nos estamos alejando mucho. Entonces, ¿por qué en este caso nos vamos aproximando, por ejemplo, aquí con 1.1, que se supone que es mayor que 1, pero nos seguimos aproximando? Aquí con 0.2, que es menor que 1, aunque nos vamos aproximando, nos demoramos más. Si aquí con la serie de Maclaurin decíamos simplemente que para valores menores que 1. Entonces, bueno, aquí ya nos vamos dando cuenta que el valor de donde estamos entrando el cálculo tiene influencia sobre el error, ¿cierto? Y sobre la estimación. Vamos a hacer lo mismo, creo que no se alcanza a apreciar. Vamos a dejarlo aquí mejor. Para logaritmo natural. También la vamos a centrar en 1. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es la función y las derivadas las evaluamos en 1. Entonces, la función evaluada en 1 vale 0. La función evaluada en la primera derivada evaluada en 1 vale 1. La segunda derivada vale menos 1. Y así vamos sucesivamente. Llegamos a esta expansión en serie de Taylor, similar a la anterior, ¿cierto? Digamos que cambian un poco los signos y los coeficientes, pero la estructura es la misma. X menos 1, menos 1 medio de X menos 1 al cuadrado, más 1/3 de X menos 1 al cubo, y así sucesivamente. Acá tenemos entonces los mismos valores con los que hicimos la primera estimación del ejemplo pasado, y vemos el mismo patrón. Para X igual a 0.9, tenemos que, pues cada vez nos alejamos más. Entonces, me falta una diapositiva. Acá. Llegamos a lo que hablamos hace un momento, la convergencia de la serie de Taylor. Entonces, tenemos aquí una cosa. 0.9 y 1.1 están relativamente cerca de 1, que es donde tenemos nuestro centro. 0.2 no está tan cerca de 1, pero la diferencia en magnitud sigue siendo menor que 1. Y para 5, pues definitivamente la diferencia es más grande que 1. De ahí entonces es que tengamos que para estos tres valores tenemos un valor de convergencia. Para estos dos que están más cerca, pues la convergencia es mucho más rápido. Para 0.2 que está más lejano, pues la convergencia es más demorada. De pronto cuando digo más demorada, me refiero a que necesitamos más términos. ¿Sí? Vemos que acá con 3 términos todavía la aproximación no es para nada buena. Y entonces podemos decir, en general, que la serie de Taylor converge más rápido. Lo que les decía, se necesitan menos términos, se necesitan pocos términos, cuando X está cerca del punto de expansión. El punto de expansión, como dijimos, en este caso es 1. Y pues en general lo vamos a denominar A. Si la diferencia es grande, se necesitan más términos, que es el caso de 1 y 0.2. Y aquí no lo dice, pero si la diferencia es aún más grande, pues definitivamente no vamos a tener convergencia. Vamos a recordar entonces el ejemplo
de esta función, donde tenemos aquí un poco más, más claro el concepto. Si vemos, en la medida en que vamos aumentando los términos, el grado es superior. Si aquí el argumento, en este caso, pues va a ser simplemente x, pero en el caso en donde estábamos centrados teníamos x menos 1 o x menos a. Si esa diferencia es mayor que 1, es donde vemos la no convergencia de la serie. Entonces podemos decir que en esos casos, aunque incluyamos más términos, nunca vamos a obtener una aproximación buena ni una aproximación adecuada. Por eso hay que tener muy en cuenta en qué momentos hay que aplicar series como la serie de McLaurin y la serie de Taylor. Algo que no vamos a revisar es otra serie, que es la serie de Lorentz, que utiliza no potencias positivas, en este caso como la serie de Taylor, sino potencias negativas. Al utilizar potencias negativas para hacer la aproximación, tendríamos entonces la posibilidad de tener en cuenta diferencias más grandes que 1, ¿sí? Pero esta pues no está dentro del alcance por ahora del curso, es simplemente como para que tengan una idea. Queda pendiente entonces que ustedes revisen como tal el capítulo 4 del libro, y que si quieren hacer un análisis más en detalle del teorema de Taylor, revisen su definición. Y el día jueves, entonces, el día viernes, tendríamos ya nuestra sesión práctica en la que profundizaríamos entonces, como les comenté, la demostración para para funciones de más de una variable de la propagación del error. Acá. Y continuaríamos trabajando algunos ejercicios prácticos. Bien, muchachos, ¿alguna inquietud? No, señor. No, profe, gracias. Listo. Bueno, hasta ahora veo las preguntas del chat. Me imagino que se refiere acá cuando me dicen el concepto aplicado para una resistencia le podemos llamar tolerancia. Sí. Efectivamente, esa es la definición de tolerancia en una resistencia. Es el error asociado a una estimación del valor que se hizo. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, pues muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero para determinadas aplicaciones es importante tener en cuenta esta tolerancia, porque estos errores, como vemos que se pueden propagar, pueden generar errores más grandes, y ahí es donde empezamos a obtener, pues bueno, si nuestro diseño está bien, ¿por qué no concuerda lo que implementamos con lo que diseñamos? Bien. ¿Alguna otra cosa, muchachos? Los que no habían podido enviar el trabajo o no pudieron enviarlo por Classroom, ¿ya lo enviaron por correo o ya Classroom les permitió subirlo? ¿O hay alguien que todavía no haya entregado? Profe, yo se lo envié al correo electrónico, pues es que a mí no me deja entrar al Classroom, para como si yo tuviese acceso al Classroom de Google. Solo Bien, tengo pues acceso a la carpeta compartida del Drive. ¿Tampoco? No, a esa sí, a la carpeta sí. Al Al Classroom es que Classroom no no. tengo acceso. Entonces, voy a compartirles de nuevo el código de Classroom Listo, profe. por el chat. Listo, voy a mostrarles de nuevo cómo sería el ingreso. Profe, qué pena, yo tengo otra pregunta. Sí. Eh,
Respecto al segundo taller, que es lo de punto flotante, ¿hasta cuándo hay plazo? Pues todavía no he definido, pero creería que hasta la otra semana. Sería aproximadamente la misma fecha, es decir, alrededor del martes. Em, no sé si incluya estos ejercicios de este tema relacionado con la serie de Taylor y la propagación del error dentro del mismo taller o hago un taller adicional. Si lo incluyo dentro del mismo taller, entonces el plazo no sería hasta este martes, sino sería más extenso. Y si hago un taller adicional, pues entonces entregaríamos este taller el martes y el nuevo taller quedaría para la semana siguiente. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Para de pronto los que no han podido ingresar a Classroom, no sé si han hecho el procedimiento ustedes buscando Classroom de Google, les va a aparecer aquí por defecto, quizás si no tienen cursos matriculados no hay ninguno, pero acá incluyen en el más, se apuntan a una clase con el código entonces que ya les envié por el chat. Bueno, creo que este no es. Muchachos, creo que les envié el código del otro grupo. Sí, qué pena con ustedes. Pero la idea pues es esa, con el código pueden entonces ingresar al Classroom. Si entonces definitivamente el código no les funciona porque ha pasado, en este caso pues no me permite unirme porque ya me uní, ya estoy dentro del curso. Si definitivamente no pueden unirse, ay, les falta una letra. Ah, no, sí lo envié completo. Ok. Si definitivamente no les permite unirse, pues me avisan por correo o por WhatsApp y ya los invito directamente. Y Esto, sí, profe, una bueno, cosita. ¿sí? Esto en cuanto a MATLAB, yo junté los archivos en formato .mlx porque yo al guardarlos en .m y ejecutarlos después, no sé, lo que genera error, y por eso no me Sí, pasaba con MLX. pues no sé entonces en ese sentido qué O puede sea, haber pasado, pero pues yo ¿no hay ningún reviso. problema? Sí, porque No, es no que creo que haya ningún problema. yo guardaba la función en formato .m, pues para seguir el archivo guía, y pues digamos que después al abrirlo pues abría el código pero no me lo corría, entonces pues yo hice la prueba para guardarlo como por defecto que era en LX y pues sí, no me generaba problema. Entonces por eso No le lo dejé escucho, así. qué pena. Profe, esto que yo lo guardé en MLX porque en punto M no sé, me generaba el problema al correr el código, pero era como el programa. Bueno, no importa. Igual esto, desde que se pueda por lo menos obtener el texto, en caso de que yo no pueda, que no sea capaz de ejecutarlo, pues lo que hago es copiar y ejecutarlo desde mi MATLAB. Listo, profe. Listo. Y si se Profesor, me... el ¿Sí? taller 2 lo hacemos en Word. Pues el taller 2 es un poco más teórico, no creo que sea necesario que me adjunten los cálculos si los hacen en MATLAB. Entonces, ese incluso lo pueden hacer a mano o en un documento y solamente me envían un PDF. Listo, sí, señor. Listo. ¿Para cuándo queda, profe? Eh, pues quedaría para el martes si de aquí al viernes no les he agregado más ejercicios.
Si les agrego más ejercicios relacionados con lo que vimos hoy, es que pues con el otro curso voy un poquito más atrás, entonces estoy tratando como de nivelar. Si no les agrego nada, entonces sería para el martes, pero si les agrego algo, quedaría para la siguiente semana. ¿Listo? Hola, profe. Profe, es que tengo una duda en un punto del taller. Sí, ¿qué punto? ¿De este? Sí, señor. El punto, ¿puedes bajar? Punto 4, El 5. el 5. Cuando yo tomo ese valor hexadecimal, yo tomo también los ceros. Bueno, si yo paso ese número a binario, me quedaría los 4 ceros, los otros 4 ceros, el 6 convertido y otros 1, 2, 3, 4, 5 ceros más. 5 por 4, 20 ceros de ahí para allá, ¿verdad, profe? Entonces yo tomo el número en binario. ¿Tengo que tomar algunos tipos de ceros adelante o atrás del 6? Ahí en ese caso sería en el mismo orden en el que le da. Entonces, los dos primeros ceros me darían 8 ceros, ¿cierto? Sí, señor. 8 ceros en binario. Luego el 6, si no estoy mal, es 0, 1, 1, 0. Sí, señor. 0, 1, Y 1, 0. sí, entonces tendría 8 ceros de acá y el primer cero de acá tendría 9 ceros, Uh-huh. 2 unos Sí. Y 21 ceros. y 21 ceros. Correcto. Listo. Entonces ahí en ese caso tendríamos el signo sería 0, entonces positivo. Sí. Como eran 9 ceros, todavía me quedan 8 ceros de exponente, lo que quiere decir que el exponente Pero el exponente no estaría en el último cero de los 21 ceros. El punto. no, el exponente viene primero. Primero viene el signo, luego el exponente y finalmente la mantisa. Ah, no, me refiero a donde se posiciona ahorita el punto. El punto no estaría en el último cero de los 21 ceros. No, el punto está antes del 1. Recuerden que lo que ponemos como mantisa es la parte fraccionaria. Mm, ¿Sí? Bueno, en cualquier caso, pues como ya hay que ir cerrando acá, podemos verlo quizá el viernes o podemos verlo de pronto en consulta con más detalle. listo, profe. Entonces yo saco una consulta y se observa con más detalle todo, que aún no Listo, lo como. listo. Vale, Listo, profe, muchas gracias. vale. Bien, entonces creo que ya tengo que ir cerrando acá también. Voy a admitir acá, no sé, no, estos creo que no son de aquí. Bueno, muchachos, entonces voy a ir cerrando acá Listo, profe. y pues entonces, si no hay alguna consulta antes, nos veríamos el viernes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, muchachos, Gracias, hasta nos luego. vemos. Hasta luego.